Bueno, Inocencio García es miembro de la Dirección Central y secretario de Asuntos Dominico-Haitianos de la Fuerza del Pueblo, pero además fue primer secretario de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, Haití, fue embajador encargado de la División de Haití de la Cancillería Dominicana, y para nosotros es un gran placer contar con su presencia aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, Inocencio. Buenas noches, Manuel. Hace mucho que no te veía. Sí, hombre. Gracias de nuevo por la invitación, Ángel, también. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia, quisiera saber ya con ese conocimiento que yo sé que tú tienes sobre la situación en Haití, tanto de lo que está sucediendo ahora como los antecedentes de esta crisis. Yo quisiera saber qué lectura tú le das a este decreto presidencial que impide el ingreso a República Dominicana de 49 antiguos funcionarios, líder del Congreso, jefe de bandas, es decir, ahí hay de todo. Sí, hay de todo ahí, sí. Sí, bueno, yo creo que es positivo, porque la República Dominicana tiene que, como Estado, que es el que más ha afectado esa situación de extrema ingobernabilidad, de desaparición del Estado en Haití, es decir, ya no hay instituciones que puedan controlar ni esa población, ni controlan en el territorio, porque ya lo que conocemos, la actuación de más de 200 pandillas, ¿no?, fuertemente armadas. Bueno, pero el hecho es que el Estado Dominicano y el gobierno en este caso debe estar alerta permanentemente, tiene que ser una alerta en materia de la seguridad nacional del país. Y el hecho de que Estados Unidos, primero Canadá, luego Estados Unidos, hayan sancionado a varios de los personajes que están incluidos en yo no diría en el decreto, sino fue una especie como de disposición. Fue una orden a la Dirección General de Migración hecha por el jefe del Estado. Me parece que son 39 personas, ¿no? Pero dentro de ellos hay personalidades que fueron primeros ministros, ¿no? Que está el caso del ex primer ministro Laurent Lamothe, que además es empresario, con empresas en varios países de la región, inclusive también empresas en África. Y hay otros legisladores también, miembros de esas pandillas armadas, que están fuertemente armadas, y yo creo que sí, que es positivo. Ahora, el hecho de mencionarlo no significa que eso ya tenga la efectividad que es requerida. Es decir, para eso se requiere de que haya un verdadero monitoreo, un verdadero seguimiento para que esos individuos, que ya hay una disposición constitucional de que no entren a la República Dominicana, que pueda efectivamente eso cumplirse por parte de los organismos de seguridad del Estado. ¿Está actuando en forma correcta o cosechando éxito el gobierno dominicano en su política sobre Haití? Porque, perdóname, lo subrayo, porque en cada evento internacional aprovecha el gobierno para impulsar su propia acción en contra de Haití o la prevención sobre la delincuencia en Haití, la violencia específicamente. Mira, los pronunciamientos que hace cualquier Estado a nivel multilateral siempre es positiva, ¿no? Y más para el caso de la República Dominicana, que es el país, repito, que sufre de manera directa las consecuencias del desfondamiento del Estado haitiano, del Estado vecino. Pero debe haber una coherencia en las políticas, en la política exterior dominicana respecto a ese dossier que no es ya el que teníamos hace 20 años atrás, sino que estamos ante la presencia ya de un deterioro total de ese Estado, de la desaparición de ese Estado, ¿no? En consecuencia, si tú estás haciendo llamado para que la comunidad internacional de manera correcta asuma su responsabilidad
en lo que tiene que ver con una situación de un miembro de la comunidad internacional, pero que forma parte de nuestra región y que afecta a la principal potencia también, que son los Estados Unidos, y también afecta a Canadá, que es miembro de las Américas, bueno, pues tú debes tener una política coherente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, cómo el gobierno no renuncia al proyecto de tráfico y trata que tuvo que retirar del Congreso Nacional. Es decir, cómo el gobierno nacional no retira un proyecto de ley, porque dijo que lo iba a reintroducir en 45 días, ya han pasado los 45 días, pero no ha renunciado precisamente no le ha dicho a la nación, miren, no, ese proyecto de ley no va a ser sometido ya al Congreso Nacional, porque sería de manera definitiva entregar el país, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes que recibir a un individuo que dice que se le está persiguiendo y que luego ese individuo, en su condición no de migrante común, sino de refugiado, que es un concepto jurídico en temas de derecho internacional, sí. Entonces, en consecuencia, ese individuo tendría la posibilidad de hacer lo que se llama reunificación familiar. Y ya sabemos, ya eso se ha tratado, todas las facilidades que tiene que dar el Estado Nacional dominicano a ciudadanos de nuestro vecino Haití. Y entonces a la República Dominicana se le puede seguir pidiendo más sacrificios. No, porque ya yo he dicho, Manuel y Ángel, que nosotros ya tenemos una nación dentro de la nación, porque resulta que la población haitiana está en todo el territorio nacional. Y entonces yo creo que tiene que haber una coherencia, además, porque ya esto es vox populi. Se señala que el señor Pablo Portes, que es asesor financiero del Poder Ejecutivo, ¿no?, con honorífico, pero él no necesita ese dinero, no necesita un sueldo, porque se señala que ese señor Pablo Portes es empleado del señor George Billo, que ha sido sancionado precisamente, el empresario haitiano que ha sido sancionado por los Estados Unidos y por Canadá, que es el propietario de la Chevron Texaco en la República Dominicana. Entonces resulta que ese Pablo Portes, empleado de ese empresario, es lo que están diciendo ya en todas las redes, los medios de comunicación. En consecuencia, tú deberías tener, dando respuesta a esa pregunta que hace Ángel Barriuso, coherencia, porque llama mucho la atención de que un individuo que esté relacionado con un empresario haitiano que haya sido sancionado por los Estados Unidos, está en la lista, no solamente por Estados Unidos, sino por Canadá, entonces sea asesor financiero del gobierno dominicano. Una evidente contradicción. Hay una evidente contradicción. Sí. Estados Unidos y Canadá iniciaron la imposición de sanciones a estas personas públicas en Haití, pero se trata de personas sancionadas que siguen su actividad normal en Haití, sin ningún tipo de limitación, hasta donde se sepa. Es decir, no son molestados por las autoridades haitianas, simplemente tienen esta sanción. Ahora bien, ¿por qué esta actuación, si se quiere, tan tímida de potencias extranjeras, y en este caso Haití, Canadá y Estados Unidos, para de alguna manera propiciar acciones un poco más concretas, más disuasivas, que puedan contribuir a restablecer el orden en Haití? Bueno, a Haití no se le puede pedir que sancione a esos individuos, porque Haití no tiene fuerza para eso. Porque ninguna de las... Sí, a eso me refiero, que estas sanciones son hasta cierto punto simbólicas. Son simbólicas en el sentido de que en el caso de Haití, Haití no tiene fuerza para sancionar a ninguno de esos individuos, porque esos individuos en conjunto, e inclusive hasta individualmente, son más fuertes que lo que pueda quedar del Estado en Haití. Ahora bien, sí tienen Estados Unidos y Canadá toda la fuerza material
para sancionar de manera ejemplar a todos estos individuos. Inclusive ahí en la foto que ustedes están presentando, uno de ellos ya se declaró como participante en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, de lo que están ahí en las imágenes que ustedes han estado pasando. Es decir, son los Estados Unidos y Canadá los dos grandes poderes de la región, pero particularmente Estados Unidos, que pueden realmente contribuir. Yo siempre lo he dicho desde hace mucho, lo hemos dicho, que es Estados Unidos quien tiene que poner la mayor cuota para que una situación que, repito, afecta, desestabiliza a la República Dominicana en sus instituciones, en su capacidad económica, en su seguridad interior, inclusive le afecta a la República Dominicana, bueno, pero también le afecta a los Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos, por ejemplo, ya han visitado desde el año pasado, de manera muy recurrente, ya 5 funcionarias del Departamento de Estado de Estados Unidos. Llama la atención que todas han sido mujeres. Y todas han sido damas que han venido, subsecretaria de Estado, lógicamente que no tienen el mayor rango porque es el correspondiente a vicecanciller, ¿no? Y bueno, a mí, yo como un poco estuve en Cancillería y he durado tanto tiempo en temas de relaciones internacionales, creo que tampoco tienen la categoría para estar tratando asuntos con el jefe del Estado, ¿no? ¿Verdad? Eso lo debería quizás estar tratando el canciller de la República, ¿no? Porque esas subsecretarias, esas vicecancilleres, en el homóloga de nuestros vicecancilleres, no tienen la categoría para ser recibido por el jefe del Estado, ¿no? Sino que yo me imagino que deben de ser, entiendo que deben de ser atendidas por el canciller de la República, ¿no? ¿Verdad? Que es el que le corresponde recibir de las informaciones, pero yo creo que el jefe del Estado no debería, a la atención del jefe del Estado no deberían estar recibiendo a tantas subsecretarias de Estado, porque en el mes de octubre del año pasado recibió a Úrsula Sella. Bueno, eso se une a que tenemos 3 años sin embajador. Sin embajador, que es uno de los aspectos precisamente que a uno le llama la atención de que, por ejemplo, en la región se puede decir que la República Dominicana es uno de los países más estables, ¿no? En términos de su estabilidad económica, de su estabilidad democrática, y sin embargo Estados Unidos no le tiene un embajador. Sí. Bueno, Inocencio, agradecido de tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Nosotros somos los primeros en lamentar que tuvimos muy poco tiempo para esta interesante entrevista. Pero más adelante ya nosotros vamos a ver si te contactamos de nuevo para ampliar más, porque esta crisis sigue para largo. Sigue para largo. Así que gracias, Inocencio García, miembro de la Dirección Central y secretario de Asuntos Dominico-Haitianos de la Fuerza del Pueblo. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía, invitarlo como siempre a estar con nosotros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por aquí, por RNN, Canal 27. Buenas noches.